Como lo adelantábamos, nos acompaña el analista Domingo Carlomagno para hablar de un tema que está circulando y mucho en todos los medios a nivel mundial, en las redes sociales, lo que tiene que ver con la guerra arancelaria que de alguna manera se promueve desde los Estados Unidos y puede llegar a afectar globalmente. Domingo, bienvenido, gracias por el tiempo. Buenas tardes, muchas gracias. Acá siempre para lo que necesiten estoy disponible. Bueno, esto que comenzó ya desde los primeros días de gestión de Donald Trump en Estados Unidos, anunciando aranceles, todo aquello que consume Estados Unidos debe producirse en Estados Unidos, dice, y bueno, esto de alguna manera empieza a mover todo el tablero universal. ¿Y cómo puede afectar al mundo, Domingo? Sí, es creo un nuevo enfoque económico que está dando Donald Trump, a diferencia de su primer mandato. Hay que recordar que este es el segundo mandato de Donald Trump, en donde originalmente en su primer mandato lo que se enfocaba era de bajar los impuestos a los ricos y también hacer que los empleos vuelvan a Estados Unidos, que era una de las razones por la cual fue tan votado en esos estados que se conoce como el cinturón de óxido. Él en su nuevo mandato, en el segundo mandato, está cambiando un poco el enfoque y está usando el instrumento del arancel como una herramienta de negociación, diría yo, que está generando un poco de incertidumbre a nivel global y a nivel local también en Estados Unidos. Los mercados, Wall Street ha reaccionado de manera bastante errática. Sin embargo, a largo plazo Donald Trump dice que esto va a terminar beneficiando a Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que ver al arancel como una herramienta de negociación que él está usando. Llevando esa negociación al extremo, es decir, que lo favorece a él, ¿verdad? Claro, yo siempre cuando hablo de Donald Trump a veces lo que digo es que él utiliza una estrategia que se conoce como brinkmanship, que es cuando en la negociación uno eleva la situación pensando que el otro va a dar el brazo a torcer. Sí. Entonces creo que es lo que está utilizando y creo que un clave ejemplo de esto es cuando él usó los aranceles para negociar con Colombia, que Colombia no quería recibir los migrantes, entonces agarró y puso aranceles de 25% a las importaciones de café y a todo lo que proveniera de Colombia. Entonces es como un claro ejemplo de lo que sucede. Ahora, principalmente Canadá y México, los más afectados de forma casi directa con esta política. Se pospuso la implementación de aranceles por un mes, a partir de abril entran en vigencia, pero él ya conversó sobre todo con la presidenta de México, en donde al parecer hubo un relacionamiento mejor del esperado. Sí, los aranceles se van a implementar de manera recíproca para todos los estados del mundo a partir del 2 de abril. No el primero, porque el 1 de abril en Estados Unidos es el Día de los Inocentes. Entonces él no quería que la gente se confunda y piensa que es una broma. Entonces sí, él va en serio con esto. Y él con México y con Canadá lo que había utilizado en su retórica de por qué él iba a implementar aranceles era básicamente porque él quiere que Canadá y México se pongan las pilas en lo que respecta a cuidado de las fronteras que comparte con Estados Unidos y principalmente también el control del ingreso del fentanilo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado se decomisó en Canadá aproximadamente, creo que 24 kilos de fentanilo, que no parece mucho, pero esos 24 kilos pueden matar a 10 millones de personas. ¿Entendés? Estamos hablando de Estados Unidos, que tiene casi 200.000, 300.000 muertos al año por fentanilo, que es algo que él ha utilizado en campaña y el cual su electorado también le gusta la política que él está teniendo respecto al fentanilo. Obviamente creo que Sheinbaum, después de conversar con Trump, también le mostró los avances que ha tenido México y a él le gustó, por ejemplo, cuando Sheinbaum está dando el anuncio de que se iba a suspender los aranceles por un mes hasta el 2 de abril. Ella, mientras que estaba hablando, detrás del gráfico se veía cómo en el último mes de febrero las incautaciones de fentanilo habían bajado. O sea, como que ya se estaba luchando mucho, no solamente ya en el ingreso de la frontera, sino evitar que llegue a la frontera el fentanilo. Entonces, esto ha sido recibido de manera bastante positiva por Donald Trump, también porque México ya anunció que iba a desplegar 10.000 tropas federales en la frontera con Estados Unidos para cuidar la frontera. Entonces, por más que Sheinbaum sea de izquierda, ¿verdad? Por lo menos ha tenido un buen inicio y un buen paso con Estados Unidos y con Donald Trump. Porque Donald Trump, yo creo que su presidencia se basa en, no es tanto un tema de la ideología, sino el hecho de que vos puedas hacer y ser un aliado estratégico de Estados Unidos sin necesidad de que Estados Unidos tenga que pagarte toda la cuenta. Porque es algo que él viene criticando siempre, que Estados Unidos es el que siempre termina pagando los platos rotos o es el que termina defendiendo a los estados cuando los otros estados no terminan
no inviertan lo suficiente en defensa y en seguridad, por ejemplo. Sí, ahora Domingo, ¿qué pasa con aquellos países que no son limítrofes con Estados Unidos? Sí. Y ahí tenemos otro gigante que es China, ¿verdad? Claro, sí, igual quiero aclarar otra cosa. Estados Unidos, México y Canadá tienen un tratado libre de comercio, sí, el USMCA, sí, que había sido negociado por Donald Trump y que justamente este año se tiene que volver a negociar. Entonces, el arancel que él está utilizando creo que lo usa como una estrategia de negociación. Y con respecto a China, China hace varios años ya viene con el tema de los aranceles por parte de Donald Trump, y no solo eso, también viene con una especie de embargo tecnológico. Por ejemplo, hoy las empresas tecnológicas tienen muchas trabas para poder negociar con China por parte del gobierno norteamericano. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con microchips. Sí. Hoy Occidente es el que maneja el monopolio, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos y Holanda, los Países Bajos, y China queda por fuera de todo eso. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo China también es ver cómo pueden ellos lidiar con la mayor potencia del mundo, ellos siendo la segunda potencia del mundo. Y hace un par de días el Ministerio de Relaciones Exteriores chino sacó un comunicado bastante fuerte en donde dice: si Estados Unidos quiere la guerra arancelaria, tendrá la guerra arancelaria o cualquier tipo de guerra que ellos quieran tener. O sea, subiendo de tono la discusión. Subiendo de tono. Y la embajada de China en Washington retuiteó eso, enfatizando esa frase que yo te dije. Entonces se está analizando cómo evoluciona, pero hay también creo que entender un poco cómo está la balanza comercial de Estados Unidos para entender por qué le está poniendo los aranceles. Hoy mira, te voy a contar un dato interesante que aprendí. Estados Unidos desde 1975 tiene déficit en su balanza comercial, ¿sí? Y estamos hablando de un déficit comercial de 1.2 billones de dólares, o sea, que lo que en inglés sería 1.2 trillion dollars, ¿sí? Porque viste que hay esa diferencia entre trillion y billion cuando se trata en castellano e inglés. Entonces estamos hablando desde 1975 que tiene ese déficit comercial, o sea, compra muchísimo más de lo que vende. Y eso es lo que Donald Trump a veces cuando dice nosotros estamos subsidiando a los otros estados, él se refiere a ese déficit. Por ejemplo, cuando él habla de que ellos subsidian a Canadá, se refiere al déficit comercial que tienen de casi 60 mil millones de dólares anuales que tienen con Canadá. Entonces lo que él busca de alguna manera también es utilizar el arancel para que aquellas empresas que originalmente estaban en Estados Unidos, por ejemplo la industria automotriz, vuelva a Estados Unidos y vuelva a esos lugares donde se fueron. Detroit, Michigan, o sea, Ohio, toda esa zona de lo que te dije que es el cinturón de óxido que queda en la zona noroeste, que es un lugar donde, debido a que esas empresas se fueron, ya sea México, Canadá o China, han perdido muchísimo trabajo. Entonces, él, de alguna manera, lo que él busca es que vuelvan esas empresas. Pero yo creo que el gran desafío que él tiene no es solamente el tema de los arancel, sino que complementar el tema del arancel con una baja impositiva. Porque ya de por sí en Estados Unidos se pagan muchísimos impuestos. Entonces, yo no sé cuánto tiempo va a poder aguantar el bolsillo del norteamericano si es que se mezclan aranceles del 25% más los impuestos altos que ellos tienen. Él igual ya anunció que está buscando, lo había hecho como promesa de campaña, que está buscando bajar impuestos para que la gente pueda, como para alguna manera, balancear el tema de bajos impuestos con el tema de los aranceles. Pero el otro gran desafío que tiene es que eso no afecte el presupuesto general o el déficit fiscal enorme que ellos ya tienen. Entonces es un poco lo que él está haciendo ahora, jugando con los aranceles, utilizando el arancel como herramienta de negociación. Ahora, ¿cómo queda Europa en esto? Porque hablamos China, Asia, en el medio está Europa, Estados Unidos y sus vecinos. Claro, él todavía no habló en un principio de arancelar a la Unión Europea, pero también por un tema de negociación, por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Acuérdate que Estados Unidos forma con la Unión Europea, o sea, con los países de Europa, lo que se conoce como la OTAN, por ejemplo, que es esta organización de defensa colectiva que ellos tienen, de seguridad y defensa colectiva, que en los últimos años ha estado como en el ojo de la tormenta por todo el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos un Estados Unidos que está buscando la paz casi como a cualquiera sea el precio, ¿verdad? Sentándose a negociar con Putin, diciendo a Ucrania de que hasta acá llegaste, vamos a sentarnos a negociar. Y por otro lado, tener los estados europeos que te dicen, no, nosotros entregamos un cheque en blanco a Ucrania, que ellos hagan lo que quieran hacer, nosotros vamos a apoyar y hasta
a veces barajan la posibilidad de ellos mismos mandar fuerzas expedicionarias que ayuden al gobierno ucraniano. Todavía no anunció aranceles así específicamente a la Unión Europea, pero lo que sí va a haber es a partir del 2 de abril esos aranceles recíprocos que te había comentado. Sí. Que de ahora en adelante cualquier arancel o traba comercial, no necesariamente un arancel. Ojo, por ejemplo, viste que a veces un Estado lo que hace es para evitar que entre un producto de menor calidad y más barato, lo que dice, no, en realidad las especificaciones que tiene que tener un producto para que pueda entrar son estas. Sí. ¿Entendés? Entonces él dice, ok, esas especificaciones que nos ponen los otros estados, nosotros vamos también a aplicar de manera recíproca. Entonces es un poco lo que él está haciendo para, de vuelta, hacer que las empresas vuelvan a Estados Unidos, inviertan en Estados Unidos, y estamos hablando de empresas americanas, no estamos hablando de empresas, o sea, y cualquier empresa también, ¿verdad? Y algunas de estas señales, por ejemplo, hay una empresa de autos, no sé si puede decir la marca o no, de la Honda, que ya anunció que va a empezar que por ejemplo tenía planeado fabricar autos en México, una de las gamas que tiene, y dijo, no, vamos a mover nuestra producción a Estados Unidos. También TSMC, que es el Taiwan Semiconductor Company, que es la empresa de microchips y semiconductores más grande del mundo, y es el lugar que tenés que irte a comprar un microchip si que necesitas microchips de calidad. Estamos hablando de que acapara casi 80% del mercado. Anunció ya que está abriendo una planta en Arizona, ¿sí? Y ya anunció que va a invertir, aparte de eso, otros 200 mil millones de dólares aproximadamente en Estados Unidos, y también tenés otras empresas que también ya han anunciado que van a empezar a invertir en Estados Unidos porque están queriendo volver a producir en Estados Unidos para evitar el tema de los costos. Porque básicamente lo que el arancel está haciendo es que te salga lo mismo producir afuera que en Estados Unidos. Sí. Y otra cosa que me pareció interesante es que, acá tengo el dato, que en enero creció muchísimo el déficit comercial en Estados Unidos. Estamos hablando de un 34% en comparación a lo que fue diciembre, porque cuando Donald Trump anunció que se venían los aranceles, la mayoría de las empresas ya empezaron a comprar la materia prima de manera preventiva. Claro, por ejemplo, estamos hablando de la madera, que la madera más barata para Estados Unidos es la de Brasil. Entonces, por ejemplo, las empresas constructoras, porque allá en Estados Unidos la mayoría de las casas son de madera, sí, se pusieron a comprar madera mansalva para evitar que el arancel justo le choque y eso haga que los precios suban. Entonces, estamos hablando de un déficit de 131 mil millones de dólares en el mes de enero. Quiso evitar eso, pero... Claro, en comparación a 98... Tiene efecto contrario. Claro, en comparación a 98 mil millones. Sí, pero esto fue una medida que tomó el mercado. Digamos. Claro, que tomó el mercado. Obviamente creo que él, también las empresas se están sentando a negociar con él y le están explicando también que del día, tipo de la noche para la mañana, no podés mover toda una línea de producción de México, de Canadá, de China a Estados Unidos. Entonces, él lo que está haciendo es otorgar prórrogas en caso de que esas empresas digan, mira, vos me das la prórroga y yo de acá a un año yo te armo X cantidades de fábricas. Sí. Entonces él también es una herramienta de negociación que él está haciendo. Y también lo que está sucediendo en Estados Unidos es que debido a todo este tema del ajuste a nivel federal que se está haciendo, hoy la mayoría de las empresas que están contratando es el sector privado el que básicamente está contratando. Por ejemplo, en este último mes se agregaron 151 mil nuevos puestos de trabajo y el 93% de eso fue en el sector privado, que hace mucho tiempo era casi, estamos hablando de 80-20. Entonces ahora el sector privado volvió a tener ese lugar preeminente que solía tener. No es tanto como acá, que a veces, viste, el sector público acapara. Claro, sí. Allá no, allá es el que forma el empleo y el que tiene los puestos de trabajo, el sector privado. Entonces también buscan eso. Digamos que sería como la primera reacción a estas políticas ya. Sí, igual lo que está sucediendo es que a pesar de esto, la tasa de desempleo pasó de 4% a 4,1%, ¿verdad? Y lo que se plantea es que en realidad se está despidiendo muy rápido del gobierno federal y se congelaron las contrataciones en el gobierno federal y el sector privado está siendo un poquito lento en contratar personas. Entonces, por eso a veces sucede ese fenómeno de que hay 151 mil nuevos puestos de trabajo, pero la tasa de desempleo todavía sigue alta. Claro, es alta. Un 4% para Estados Unidos es alto. Siempre creo que se habla de una tasa de desempleo del 2-3% como algo ideal, teniendo en cuenta esa gente que está transicionando entre trabajo y todo eso. Entonces está arriba.
También el viernes habló el presidente de la Reserva Federal, que es el equivalente del Banco. Estados Unidos no tiene Así Banco mismo. Central, tiene Sí. Reserva Federal. Y habló respecto a los nuevos puestos de trabajo y también anunció el tema de las tasas de interés, que en este momento en Estados Unidos se mantienen entre un 2 y un 2,5%. Estamos hablando de un 2,3 si quería hacer un punto medio, que en realidad lo que se busca es bajar la tasa de interés al 2, al 1,5, ¿verdad? Para estimular la economía y que la gente pueda prestar plata y a niveles más bajos, a tasas más bajas. Pero sin embargo lo que él dijo es que la economía viene bien, ellos por el momento van a mantener la tasa, Se mantiene. pero que tampoco no ven algo alarmante en el mercado como para que ellos tengan que intervenir. Entonces como que marcha bien. Donald Trump también muchas veces dijo que quizás el camino va a ser un poco difícil, pero los resultados van a ser positivos a la larga. Él, a diferencia de su primer mandato, no le está dando tanta importancia a lo que es la bolsa. Por ejemplo, en este primer mes en esta primera semana de marzo, la bolsa del S&P 500, del Standard & Poor's, que son las 500 empresas más grandes, tuvo una baja del 3,1%, que es la más baja de la elección del 2024. Entonces, él no le está dando tanta importancia a eso porque en realidad los bonos de Estados Unidos respondieron de manera positiva. Entonces, él lo que dice es que, bueno, quizá a corto plazo la cosa esté un poquito complicada, pero a largo plazo esto nos va a traer prosperidad. Las bolsas son las primeras que reaccionaron a nivel mundial. Claro. Vos veías, por ejemplo, lo que es el mapa de calor de las bolsas, donde te aparece así, todas las bolsas y azul, verde, verde, rojo, y parecía una convención de la ANR, estaba todo rojo, ¿entendés? Sí. Entonces, pero después de lo que habló el presidente de la Reserva Federal, sí respondieron de manera positiva, porque si el presidente si el líder el presidente de la Reserva Federal estaba bien y estaba optimista, entonces la bolsa también está optimista. ¿Viste que a veces, cómo es la frase? Se vende con el rumor y se compra con la información, algo así es la frase, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces los rumores hicieron que haya más o menos una corrida y que la gente se vuelva loca.